Ayer todavía siguió dando de qué hablar la encuesta Gallup, que a fin de cuentas es una encuesta que tiene bastante incidencia en el escenario político y que tradicionalmente se genera en torno a ello una serie de opiniones a favor y en contra. Siempre ha sido así, desde el nacimiento de la misma y sobre todo en República Dominicana, donde la clase política tiende a utilizar y a pensar en lo momentáneo, no en el largo plazo. Bueno, ocurre una situación en ese particular. Yo soy de los que cree, por favor, ves aquí, director, todavía, antes de pasar con algunas gráficas, yo soy de los que cree que las encuestas no se critican ni se aplauden. No se critican en contra porque cuando usted así lo hace, además de darle en alguna medida importancia a la encuesta, está posiblemente desdiciendo o no leyendo correctamente lo que se plantea. Pero tampoco se aplaude porque necesariamente usted pone sus candidaturas sujetas a lo que esa encuesta en el futuro pueda plantear y por tanto criticar y aplaudir tienen la misma categoría porque son reacciones emocionales a un análisis que se supone de ser científico. Yo soy más de aquellos que opta por responder encuestas con encuestas, pero encuestas cuando tienen cierto nivel de credibilidad se le hace un poco difícil responderla a menos que no sea con otra del mismo nivel, que no son tantas. Entonces, ¿qué sucede? Hay varios elementos que te condicionan el ambiente. Si nos quedamos solo con el resultado electoral, hay problemas. Y digo que nos quedamos solo con el resultado electoral, hay problemas porque lamentablemente una encuesta no es solo el resultado electoral, sino lo que hay mucho detrás de ella. Y yo quisiera que ahora sí el director me coloque en pantalla uno de los elementos. El tema social, pero social económico. Ante la pregunta, ¿cómo describiría usted la situación económica de su familia ahora en comparación con su situación económica cuando empezó el gobierno del presidente Luis Abinader? El 52% tomando la muestra total entiende que está peor. Entonces, cuando usted tiene un 52%, más de la mitad de la población que le dice a usted que su condición, planteándole una fecha límite, que es a partir del gobierno de Luis Abinader, esa es la frontera temporal, hasta ahora, pues evidentemente lo que tú tienes enfrente es un PRM que electoralmente está bien, pero que socialmente tiene una posibilidad y tendencia a decrecer y a decrecer de forma acelerada. Y sobre todo porque cuando usted se va, y ahí quizás en el último slide el director puede ayudarme, cuando usted se va, o a uno de los últimos slides, cuando usted se va, ¿a quiénes se le preguntó con el método o el mecanismo de recordación de voto? ¿Por quién usted votó en las elecciones de 2020? La mayoría de los encuestados son PRMistas o votaron por Luis Abinader. Sí. Entonces, estamos hablando de que hay una especie de sesgo de optimismo porque usted está en modo alguno defendiendo su voto. Estamos hablando de que el 67% de los encuestados votó por Luis Abinader. Y cuando usted tiene ese porcentaje, que hay mucha gente que no votó por Luis, pero dice que votó por Luis por no sentirse perdido, por ejemplo, que es algo que se da, pues entonces en modo alguno usted tiene genera un condicionamiento hacia lo demás. Deténgame el mismo, director. Cuando usted le pregunta a la ciudadanía sobre qué es lo que más o mejor ha logrado el gobierno de Luis Abinader, ahí dice, de entrada un 22.3% que no sabe. Es decir, casi un cuarto de la población no sabe o no responde, o casi un tercio, porque cuando usted dice nada, un 9.8, no sabe, un 22.3, y no responde, un 6.6, estamos hablando de cerca de un 37%. Estamos hablando entre un tercio o 4 partes de 10 de gente que no tiene nada que ubicar en el gobierno como positivo en términos de realizaciones. Pero cuando se va, dentro de aquellos que sí identifican algo, el 17% establece el combate a la corrupción, que eso puede estar influenciado por el momento en que se da la encuesta, que es del 1 al 5 de abril, días posteriores a el arresto por el caso Calamar
todavía hay cierta efervescencia, pero que indiscutiblemente es uno de los temas que la gente entiende como prioridad por el gobierno, 17%. Eso te dice a la vez de que Miriam Germán es la principal funcionaria del gobierno. Construcción de carreteras, 5.4%. Dígase que ahí hay que reconocerle a Adelina Ascensión, actual ministro de Obras Públicas, y que lo ha sido desde el primer día del gobierno de Luis Abinader, un valor positivo frente a la gestión del gobierno de Luis Abinader. Incluso, cuando usted analiza lo que señalaba anteriormente del tiempo donde se hace la encuesta, es probable que esté un poco más cerca del funcionario más eficiente, visto ante la población, sobre las obras que realiza. Y eso es un tema a considerar bastante. Sobre todo porque la parte de infraestructura siempre es tomado en cuenta por la población, es parte de las identificaciones en los gobiernos. Entonces, cuando usted prosigue en el análisis y se va a los problemas de la gente, 68% le pide 3 problemas a la gente, 68% costo de la vida, 62% robos, asaltos, bandas y delincuencia en general. Que tiene que ver con la seguridad. 23%, a propósito, casi un 24%, perdóname Giselle, para que no se vaya la idea de lo que quiero plantear. Escasez de fuentes de trabajo. Dígase que los problemas de la gente son esencialmente con los problemas que siempre ha tumbado al Partido Revolucionario Moderno, en su momento PRD. Inflación, alto costo de la vida, seguridad, desempleo. Entonces, cuando usted tiene esos elementos de frente, usted lo que tiene es una radiografía de un paciente que físicamente está bien, y me refiero al PRM, que está buen mozo, que está elegante, pero que fue diagnosticado con cáncer ese mismo día. Entonces, cuando usted tiene ese elemento, hay un problema de camino. Si se quedó en las elecciones o el resultado de las elecciones, que está hoy, o si las elecciones fueran hoy, ante esa pregunta, que está hoy, según señala la propia encuesta, Luis Abinader, 48.3%, Abel Martínez 18.2% y Leonel Fernández 25.9%, pues entonces pudiera tener un diagnóstico errado. Por eso digo, cuidado con celebrar en ambos lados, pero cuidado con criticar también a la oposición esa encuesta, porque es ese mismo instrumento el que le va a servir luego para poder validar que ustedes están creciendo y que ustedes están mejorando. Y si eso no lo toman en consideración hoy, puede salirle caro luego, porque pueden desdecir lo que hoy es un planteamiento que puede ser muy efectivo. Además, de que bueno, Leonel ayer criticaba un poco la Gallup, esa es la oficialización de la Fuerza del Pueblo como segunda opción, como principal partido de oposición, porque es la primera encuesta creíble de peso, de reputación histórica, que dice que no es 5 puntos que está empatando, no, es que la candidatura de Leonel y la Fuerza del Pueblo tiene por encima de 10 puntos a la de Abel Martínez. Y eso es un elemento, y tampoco está tan lejos, en términos prácticos en el tiempo, a una candidatura de Luis Abinader que tiene tendencia a la baja, relativamente al paso, pero a la baja.